Hola, hola. Hola, licenciado. Bien, ahora sí, ya acá inicié la grabación para probar y creo que ya está funcionando, ¿verdad? No sé si les aparece el Sí, mensaje, a sí, mí me... sí, sí, aparece. Sí, o sea, perfecto. Vamos a esperar entonces que se incorporen los compañeros para dar inicio. Bien, ahorita les estoy compartiendo en mi escritorio, solo me confirman si les aparece visible. Sí, aparece, licenciado. Bien, en lo que se unen los compañeros, pues les voy a ir explicando por acá. Ya está habilitada, pues como vieron, la unidad 5 que trata sobre la didáctica del álgebra como área de estudio en investigaciones matemáticas. Ahora vamos a abordar el contenido 5.1, que son las perspectivas de investigación en didáctica de las matemáticas en general. La 5.2, que es ya específicamente de la didáctica del álgebra como dominio de investigación. Y en la 5.3 hemos tomado bien, pues, agregar unas investigaciones que son en el área del álgebra de la matemática, o en la enseñanza del álgebra, mejor dicho, ¿no? Entonces, por acá, yo les he seleccionado 3 investigaciones para que ustedes tengan una idea, ¿no? De algunos enfoques que se pueden tomar dentro de lo que es la enseñanza del álgebra. Entonces, por aquí incluso no sé cuál de estas 3 es realizada en la nacional. Entonces, creo que es una tesis de un grupo, para optar al grado de licenciado, ¿no? Y las otras 2 creo que son internacionales. Entonces, básicamente la 5.3 sería revisar esos ejemplos para que nosotros vayamos modelando ya lo que es el tema de investigación. La idea es que conforme vayamos avanzando en la lectura de estas 3 semanas, ustedes ya hayan elegido tema, ya comencemos a trabajar lo que es el capítulo 1, donde es el planteamiento del problema, donde va lo que es la justificación, los objetivos, este, la pregunta de investigación, los antecedentes, los alcances, las limitaciones, que todo pues engloba lo que es el capítulo 1 del trabajo de investigación. Entonces, no es que todo lo van a ir presentando ya, sino que vayan teniendo una idea, es decir, vayan desarrollando lo que es una investigación bibliográfica, es decir, vayan buscando documentación sobre el tema que a ustedes les haya interesado. Comentarles que la idea del curso es que ustedes propongan un tema que a ustedes les llame la atención. De los que ahí habla la 5.1 de las áreas de estudio, yo he elegido algunos por acá que a mí me parecen interesantes. Eh, Se los propongo por acá por si alguno de ustedes pues les llama la atención alguno de estos, pueden optar, ¿no? Solo que mencionarles que yo solo los he leído por algunas investigaciones que han surgido, en estas áreas, ¿no? O mejor dicho, en estos enfoques. Ya, pues, sería responsabilidad de cada uno, pues, buscar diversas fuentes bibliográficas que respalden cada una de las temáticas que se presentan acá. Por ejemplo, yo veía, que algunos investigadores, este, mm, se inclinaban, ¿no? Por ejemplo, en la influencia de los errores y las creencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, qué influencia tienen los errores y las creencias que los estudiantes poseen en su propio aprendizaje, ¿no? Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, estos temas son generales. Aquí no se ha delimitado, no se ha desarrollado lo que es una delimitación geográfica. Está de forma general, ¿no? Entonces, solo para que tengan algunas ideas, por ejemplo, la relación, del enseñamiento numérico, es decir, cómo se enseña la simbología numérica y el enseñamiento algebraico, cómo se enseña el álgebra en el rendimiento académico de los estudiantes. Pueden buscar algunas metodologías de enseñanza. Por acá, por ejemplo, esta es una investigación que a mí me llamó la atención también, que es la influencia que tiene, en este caso, las TIC. Ellos lo hicieron con lo que es la aplicación Logo en la adquisición de habilidades algebraicas. Es decir, ellos utilizaron la herramienta TIC que se llama Logo, o la aplicación Logo,
para enseñar lo que es conceptos algebraicos. Entonces, desarrollaron la investigación sobre qué influencia generaba la aplicación Logo en facilitar los conocimientos sobre lo que es las habilidades algebraicas. Entonces, acá yo les he planteado temas posibles como una forma de darles una guía, ¿no? O una idea de algunas de las perspectivas que se pueden tomar, ¿no? Como veíamos ahí en los contenidos anteriores del curso, hay infinidad, pues, de elementos. Como sabemos, las perspectivas de la enseñanza-aprendizaje puede estar centrada en el alumno, puede estar centrada en el docente, puede estar centrada en la relación, ¿no? En la práctica docente, en las habilidades que tenga el docente, en los conocimientos que herramientas, en las técnicas que utiliza el docente para enseñar, puede estar orientado incluso en el currículo, puede estar orientado a los libros de texto, puede estar orientado, perdón, a los recursos didácticos que este docente utilice para emplear los contenidos matemáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho el contenido 5.1 que vamos a abordar este día, de eso trata, ¿no? Nos habla un poco de los enfoques que se pueden adquirir investigativamente en el área, ¿no? En este caso, didáctica del álgebra, ¿no? Es la forma en que se sintetizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, más concretamente en lo que es el área del álgebra. Dicho esto, esto no es camisa de fuerza, ¿no? Aquí solo es para que ustedes tengan una idea, ¿no? De qué este, elementos se pueden tomar, relacionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, ustedes leen este último tema que está, la influencia de las TIC, en este caso en la aplicación Logo, en la adquisición de habilidades algebraicas, es una investigación de tipo correlacional, ¿no? O causa-efecto, ¿no? En este caso, cuando se habla de influencia, estamos estableciendo que si hay o no una relación entre la utilización de la aplicación con las habilidades que se termina adquiriendo por parte de los estudiantes. De igual forma, en el apartado acá, cuando decimos influencia de los errores y de las creencias, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, estamos verificando una correlación, en este caso, de relación, ¿no? Si existe o no existe una relación, pero no estamos explicando cómo es esa relación. Entonces, solo es una correlación directamente sin buscar causa-efecto, es decir, no es causal, ¿no? Entonces, ahí, en estos temas hay diversa índole, ustedes si lo buscan, así van a encontrar las investigaciones, de los cuales, de donde yo los he sacado, no los he tomado, porque a mí me han llamado la atención, ¿no? O sea, lo ideal sería, pues, que cada uno, de ustedes, si lo van a hacer de forma individual o si lo van a trabajar en pareja, se pongan, platiquen, vean si hay algún tema que les llama la atención de lo que, eh, puedan investigar o de lo que puedan presentar. Y la idea es que investiguen algo que ustedes quieran investigar, pues, porque al final, digamos que usted se somete a uno de esos temas que está por acá. Entonces puede ser de que a usted no le gusta leer al respecto de tal vez este tema, por ejemplo. Tal vez se sienta obligado o comprometido porque al final, pues, está jugando una nota, pero la idea no solo es que usted, crezca en el sentido profesional, sino, que investigue aquello que a usted le apasione, que le guste, ¿no? Para que así lo haga con mayor gusto. El hecho de revisar diversas fuentes bibliográficas sobre un tema que a usted le interese o le apasione, le va a ser mucho más sencillo que si investiga un tema, pues, que tal vez usted no ha elegido o no le llama la atención en lo absoluto, ¿no? Entonces, lo dejo acá como propuesta, por si alguno, pues, desea investigar, y repito, ¿no? Para, garantizar las fuentes que respaldan estas investigaciones, todas estas que están acá, ya han sido desarrolladas en algún país, en algún enfoque. Obviamente, podemos nosotros variar los enfoques, incluso podemos, pues, variar incluso algunos parámetros de las variables que se han utilizado ahí, ¿no? Y la forma en que se correlacionan. Pero ya eso depende de cada uno de los grupos, ¿no? Espero yo que a esta fecha, pues, ya tengamos decidido si vamos a trabajar de forma individual o si van a trabajar en pareja, para que ya estén platicando, ¿no? Para que se pongan a buscar ya el tema que a ustedes les interese. La idea es que al finalizar, las 2 semanas que quedan, pues, tengamos claro por lo menos lo que es el tema de investigación y comencemos a buscar las fuentes bibliográficas para respaldar
nuestro tema de investigación, ¿no? Entonces vayamos ya dándole forma a lo que es el capítulo 1 para comenzar pues a presentar lo que son avances. Recordemos que cuando finalicen las 3 semanas de la unidad 3, perdón, de la unidad 5, que estamos hablando que el día de mañana finaliza la primera semana, el, el día 2 de julio, perdón, finaliza la semana 2 y el día 9 la semana 3. Ya del 16 en adelante comenzaríamos a trabajar directamente con cada uno de los grupos, como ya no tendríamos teoría que revisar con respecto a lo que es el contenido teórico del curso, comenzaríamos a revisar los avances que ustedes vayan presentando. Entonces ya ahí ya no nos reuniríamos tal cual nos estamos reuniendo todos ahorita o en una hora en particular, sino que yo me iría poniendo de acuerdo con los grupos, dependiendo cómo vayan avanzando cada uno a su ritmo. Recordemos que es responsabilidad también pues, de cada uno trabajar el tema, ir avanzando en el tiempo. Nos recordemos que, como les mencionaba, eh, se espera que estemos finalizando con las defensas el 7 de octubre. Estamos por acá, que es un día sábado, entonces esta semana pues podemos dejarla de defensas. Estamos hablando que nos quedaría todo septiembre, todo agosto y prácticamente tenemos todo julio. Son 3 meses en los que debemos de ir organizando nuestro tiempo para comenzar a ir desarrollando nuestra investigación, ¿no? Digamos, al tiempo que ustedes me vayan este, consultando sobre los avances, me vayan enviando lo que van trabajando, yo lo puedo ir revisando y si hay observaciones, pues realizándolas, entonces iríamos avanzando en esa línea. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna consulta. Esto era solo como lo de generarles una idea, ¿no? Sobre los posibles temas que se pueden investigar o algunos otros que ustedes pues, puedan encontrar ahí al ponerse a revisar o a realizar eh, revisiones bibliográficas en la red. Perdón, no sé si hay alguna consulta acá o pasamos a lo que es la presentación de este día. ¿Hay límite dentro de las hojas de contenido? De momento, no. Pero sí, tengo que diseñar lo que son las indicaciones y los parámetros, que eso todavía no lo tengo, pero se lo voy a colocar eh, cuando ya esté la indicación completa del trabajo, Está bien, porque licenciado. sí, de momento no la tengo, pero creo que pues, va a estar por partes, ¿no? Creo que más o menos nos vamos a pegar a más o menos lo que ya creo que están acostumbrados a trabajar, que creo que en investigación en educación matemática, creo que ya hicieron 2 trabajos de investigación. Más o menos por ahí va la idea. No sé si hay alguna otra consulta. Bien. Si no, pues vamos a hablar un poco de las perspectivas de investigación en didáctica de las matemáticas. Si se fijan, el tema 5.1 es bastante central, es decir, es bastante general en este caso. No está particularmente diseñado sobre lo que es la didáctica del álgebra en específico, sino didáctica de la enseñanza de las matemáticas. Pero en el material aparece didáctica del álgebra, aparece didáctica de la geometría, pero en este caso solo vamos a abordar el apartado que nos interesa y lo que es el apartado general que sirve para las diferentes perspectivas que menciona ahí el autor, ¿no? En este caso vamos a comenzar hablando primero de los orígenes, de dónde surge lo que es la didáctica de las matemáticas, ¿no? Nos dice que la didáctica de las matemáticas o educación matemática eh, actual surge a mediados del siglo XX como una consecuencia de la implementación de las enseñanzas obligatorias en los numerosos países avanzados. Recordemos que siempre no en la historia, pues la enseñanza de las matemáticas ha sido una de las preocupaciones, digamos, más recurrentes de todos los países a nivel mundial, porque si nosotros hacemos un estudio comparativo de los resultados que se obtienen en matemática con relación a los de otras asignaturas básicas, por ejemplo, sociales,
lenguaje, ciencia, por ejemplo. Siempre matemática ha sido un tema de interés porque siempre, por lo general, es el índice más bajo que se obtiene con relación a los resultados. Y eso no solo ocurre en nuestro país, sino que ocurre en otros países, ¿no? Entonces, al ser algo recurrente, es un tema de interés para todos esos países, ¿no? Para el hecho de poder identificar qué causas o qué elementos son los que al final terminan causando que los estudiantes pues se les dificulte un poco aprender estos conceptos matemáticos más que Licenciado, otros conceptos. disculpe, ¿Sí? una pregunta, pero ¿este problema se tiene solo a nivel de Latinoamérica o No, Europa y los demás países también? eso es en general. Si ustedes se fijan, incluso creo que el material 5.1 está orientado a investigaciones hechas en España. Es decir, es un problema recurrente que ocurre a nivel mundial, ¿no? En todos los países, desarrollados o no, se tiene esta concepción de que el aprendizaje de las matemáticas es de vital importancia porque es uno de los elementos que más fallan, ¿no? A la hora de que los estudiantes, o que más se les dificulta a los estudiantes el hecho de poder adquirir estos conocimientos, ¿no? Entonces, en general, el área de las matemáticas se le ha puesto ese foco por esa necesidad de identificar cuáles son los factores que están, digamos, influyendo en los resultados que se están teniendo, ¿no? Entonces, ese interés de solventar esas necesidades o esas dificultades es lo que hace que surja lo que es la didáctica de las matemáticas, que básicamente es cómo sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conceptos matemáticos. También nos dice que desde entonces se viene produciendo en el desarrollo continuo de esta disciplina, que se interesa por investigar los problemas de aprendizaje de las matemáticas y por buscar soluciones a las problemáticas identificadas. Ahora bien, ¿qué es? En este caso sería la actividad didáctica. Nos dice que la actividad de los didactas de la matemática se desarrollan en una doble línea de actuación. La primera línea nos dice que están quienes desde la práctica profesional de la enseñanza experimentan en búsqueda de formas de trabajo de clase que resulten en un mejor aprendizaje. Es decir, que se centran en cómo el profesor o en la figura del profesor enseña matemática. Es decir, no sé si ustedes cuando cursaron lo que es la asignatura de práctica docente, se dieron cuenta que al final las prácticas docentes son todas aquellas acciones que el docente realiza en pro de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Básicamente, una buena práctica es todos aquellos elementos que yo voy construyendo como docente, que yo voy identificando que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje y lo voy replicando, ¿no? Entonces, parte de estas investigaciones están centrados en la buena práctica docente, es decir, en que las prácticas o las acciones, mejor dicho, que son producto de la práctica profesional que el docente realiza, vayan encaminadas a mejorar los resultados de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Otra vía dice que es quienes adoptan la postura formal y utilizan el comportamiento del estudiante y de los profesores desde posiciones teóricas, en busca de respuestas que van más allá de las clases concretas observadas. Estos dos grupos son disjuntos, perdón, no son disjuntos, es decir, que podemos incluso encontrar investigaciones que busquen elementos en común de una o de otra parte de las ramas de las actividades didácticas, ¿no? En esto, por eso nos dice que no son disjustos. Hay algunos numerosos didactas que comparten los intereses, preocupaciones y formas de hacer de ambos, en este caso, de ambas líneas de actuación, ¿no? Eso con relación a los orígenes. Si ustedes leen más a detalle el material, pues nos va a dar una profundización mayor sobre lo que son los orígenes, pero aquí como lo que buscaba es generar una idea de qué es en sí o cómo surge la didáctica, solo agregué esa parte. No nos dice que una visión nos plantea el autor a vista de pájaro, es decir, eh, digamos, no tan profunda sobre lo que es la problemática de la enseñanza de las matemáticas, busca describir el autor cuáles son aquellos elementos que centran los intereses de las investigaciones en didáctica de las matemáticas. Nos dice que la mayoría de las agendas de investigación de la didáctica de las matemáticas se centran en las siguientes temáticas. Por ejemplo,
fundamentación de la didáctica de las matemáticas como disciplina, como objeto, cuáles son sus métodos de trabajo, cuáles son sus técnicas. Aquí pueden incluso en este elemento utilizar aquellas herramientas de enseñanza que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en los temas que les mencioné al inicio, que les presenté en pantalla, se dieron cuenta que aparece uno que relaciona la aplicación Logo. Esta es una metodología que está utilizando una herramienta, en este caso informática, para la enseñanza del álgebra. También la enseñanza de las matemáticas, que es centrada directamente en los profesores, en su práctica docente, en todas aquellas acciones que ellos realizan para poder enseñar los contenidos matemáticos y en todas aquellas creencias que los docentes tienen. Por ejemplo, nosotros si comparamos la forma en que nos enseñaron matemática a nosotros con la forma en que tal vez nosotros vayamos a enseñar matemática, nos vamos a dar cuenta que influye bastante la creencia que el profesor tiene. Por ejemplo, yo a veces me he encontrado, quizás por experiencia propia, con docentes que no quieren a veces someterse a la metodología de SMATE, que es la resolución de problemas a través de lo que es el plan pizarra, porque ellos consideran de que no funciona o porque ellos consideran que su método tradicional es más eficaz, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner a los estudiantes a memorizar las tablas. Hay muchos docentes que pues a veces critican el hecho de que ahora ya no se les pide a los estudiantes la parte memorística, sino de que se les trata de incentivar más la parte analítica. Entonces, ahí nos podemos ver que hay concepciones que es importante a veces investigarlas o tomarlas en cuenta, es decir, aquellas concepciones que el docente tiene, aquellas ideas de lo que funciona y de lo que no funciona según esas perspectivas influyen bastante en la metodología y en la forma en que los docentes enseñan, ¿no? Otra de los elementos en los cuales se centra es el aprendizaje de las matemáticas, que en este caso es centrado en los estudiantes. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas inteligencias múltiples, como los de Howard Garden, algunos elementos que pueden asociarse directamente a la forma en que los estudiantes aprenden, qué estudiantes aprenden con qué metodologías. A veces inclusive hay investigaciones que se centran bastante en que hay estudiantes que pudiesen aprender el concepto de una mejor forma si se presentara de acuerdo al tipo de inteligencia que él posee. Pero por lo general nosotros como docentes pues nunca pues desarrollamos lo que es una investigación previa sobre los tipos de inteligencia que los estudiantes poseen para nosotros adaptar nuestra metodología a la forma en que ellos aprenden. Eso sería lo ideal, pero nosotros pues rara vez hacemos eso, ¿no? También tenemos el contexto de aula. En este caso abarca los elementos de currículo, abarca lo que son libros de textos, materiales didácticos, la tecnología. En el caso de la tecnología, pues ahí tenemos herramientas como por ejemplo Logo, tenemos GeoGebra, tenemos RStudio para estadística y hay otra pues infinidad de aplicaciones por ahí que facilitan también los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas digitales. También tenemos el entorno social, en este caso es la cultura, el género, la raza, la política, políticas educativas, etcétera. De hecho, el autor profundiza un poco más esto en lo siguiente, o en lo que continúa en el capítulo. En este caso vamos a revisar un poco de forma superficial estos elementos bajo los cuales se centran lo que son las investigaciones en el área de las matemáticas, ¿no? Recordemos que aquí no estamos puntualizando directamente en la didáctica del álgebra. Aquí estamos directamente de forma general en la didáctica de la enseñanza de las matemáticas. Obviamente en didáctica del álgebra, también estos elementos que estamos viendo por acá se ven reflejados en los temas de interés que se encuentran en la disciplina, ¿no? Entonces, eso es que lo tengamos ahí presente para cuando ustedes pues vayan a seleccionar lo que es el tema de su interés, ¿no? Luego vamos a ver lo que son los elementos que influyen en la enseñanza. Nos dice aquí que qué elementos influyen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Cuando se piensa en elementos que influyen en el aprendizaje de las matemáticas, los tres primeros que surgen en los estudiantes son, por ejemplo, los profesores, los libros de textos y lo que al final terminamos haciendo relación con los alumnos, que al final hablamos de un trípode dentro de la didáctica de la enseñanza que está formado por profesor, alumno y el recurso, que en este caso sería el libro de texto, ¿no? Que de hecho el simple hecho de cambiar, por ejemplo, eh,
una metodología por otra. En el caso, si lo analizamos concretamente en nuestro país, el hecho de utilizar el libro de Esmate, cuando antes se utilizaba, por ejemplo, Santillana, ya me da a mí un valor añadido, ya que en este caso, el libro está diseñado directamente para la metodología que se está implementando o que se interesa que se implementen, lo que en este caso es la resolución de problema. Entonces, la mayoría de las investigaciones se centran en esos tres elementos: profesor, estudiante y recursos, que en este caso, pues, es el libro de texto, ¿no? Y las publicaciones de las investigaciones que ustedes puedan encontrar, se van a dar cuenta que utilizan esos tres elementos. También nos dice que las investigaciones sobre la influencia de los profesores en el aprendizaje de sus alumnos abarca aspectos como la formación inicial o permanente de los profesores, sus metodologías de enseñanza, sus creencias sobre qué son las matemáticas, que es lo que les mencionaba. Muchas veces los docentes enseñan desde la perspectiva de cómo ellos aprenden. Por ejemplo, si yo digo, a mí me enseñaron memorizando y yo creo que de esa es la forma en que funciona la enseñanza de las matemáticas, pues yo voy a tratar de enseñar también de esta forma, aunque en realidad eso no sea lo correcto. Entonces, a veces tiene mucho que ver las creencias y las perspectivas que los docentes tienen a la hora de enseñar, pues. Y eso es lo que nos menciona acá, porque son temas de interés a la hora de investigar en sí lo que es la educación matemática. También dice cómo debe de ser un buen método de enseñanza, cuál es el papel de los estudiantes en las clases, es decir, si es solo receptor o si es emisor y receptor, o si es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, qué objetivos de aprendizaje son importantes, etcétera. El conocimiento que tienen los profesores de los contenidos matemáticos y didácticos, es decir, si el profesor conoce técnicas, es decir, un tema interesante para, perdón, para investigar en didáctica pudiese ser el hecho de qué técnicas conoce el profesor, qué técnicas conoce y utiliza el profesor para la enseñanza del álgebra. Y si el hecho de utilizar esas técnicas se ve reflejado en el rendimiento académico de sus estudiantes. Eso pudiese ser un tema de investigación basándonos en este elemento, ¿no? Que es el conocimiento que tienen los profesores sobre los contenidos matemáticos y la didáctica, es decir, cómo sintetizar los contenidos matemáticos para que sean fácilmente aprendidos por sus estudiantes. También dice que la investigación de la didáctica sobre estudiantes de la matemática se centra en una diversidad de temas que tienen que ver principalmente con procesos cognitivos, es decir, procesos de memorización, razonamiento, etcétera. El aprendizaje de diferentes edades, en este caso hablamos de procesos, dificultades y errores de aprendizaje. Ya veíamos, por ejemplo, en los temas anteriores de didáctica del álgebra, algunos errores que se dan en la aritmética que si no los corregimos a tiempo, cuando pasamos al álgebra, esos errores se siguen replicando, ¿no? Por eso hablamos de a veces errores que no son meramente del álgebra, sino que son errores aritméticos que fueron generalizados directamente al álgebra. Estrategias de resolución de problemas, etcétera. Y entornos de aprendizaje, en este caso, cuando hablamos de entornos de aprendizaje, hablamos de estilos de trabajo de grupo, por ejemplo, resolución de problemas de forma a través de un software o de forma grupal, trabajo colaborativo, materiales didácticos utilizados. Aquí pueden aparecer elementos, por ejemplo, el geoplano o cualquier otro elemento que sirva directamente para la enseñanza de algún tema matemático. En este caso, para el caso del álgebra, tenemos lo de se me ha olvidado el nombre, pero en recursos didácticos ven ustedes lo se utiliza con las cuestiones de colores, eh, no sé si alguien se recuerda pero tiene algo que aparece para representar, por ejemplo, x cuadrado y utilizamos lo que son las figuras, incluso para proporcionalidad creo que utilizan ese bastante. A mí se me ha ido en ese momento el nombre, pero sí, en recursos didácticos aparece ese recurso, es parte también de los materiales que se pueden utilizar, aparte de algún software, como en el caso de Logo, para la enseñanza del álgebra. También puede ser enseñanza virtual, ¿no? Todo ello particularizado en la mayoría de las investigaciones a determinados contenidos matemáticos o específicos. Es decir, todos estos recursos, elementos, están directamente investigados bajo la lupa de los contenidos específicos para los cuales se pueden utilizar esos elementos, ¿no? O esos recursos didácticos o esos software eh, o esos métodos de enseñanza.
Aquí nos habla, por ejemplo, como recordemos que esto está en general, pues nos habla de aritmética elemental, de álgebra, análisis matemático, geometría, probabilidades, estadística, etcétera. Es decir, estos temas son de interés en todos estos campos que menciona aquí en el apartado de abajo, ¿no? Bien, con cualquier área de las matemáticas escolares hay diversos programas informáticos entre los cuales elegir. En la actualidad, la mayoría, atención de investigadores se centra en el uso de programas de álgebra simbólica para la enseñanza del álgebra y del análisis matemáticos. Eso lo mencionan autores como Ferran y otros en el año 2006. Es decir, que podemos centrarnos o podemos buscar algún tema de alguna herramienta que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje con relación al álgebra, eh, directamente centrar una investigación en esta dirección. Obviamente, para poder hacer esto, pues ustedes tendrían ya que tener en mente qué escuela o qué institución van a visitar y considerar los recursos que son necesarios para poder desarrollar la investigación. Es decir, que los estudiantes tengan computadoras o que tengan algún CRA donde se puedan impartir, por ejemplo, ya yéndonos un poco, como decimos, volando la imaginación a que ya están desarrollando lo que es la investigación en el área, ustedes podrían desarrollar un curso de 1 o 2 semanas en las cuales les enseñen a los estudiantes el mismo contenido que les han enseñado en el aula, pero con alguna herramienta eh, específica, por ejemplo, GeoGebra, qué sé yo, tal vez CAS o este logo o alguna herramienta, y luego comparar los resultados entre un grupo que haya recibido los contenidos mediante el uso de las tecnologías y un grupo que no los haya recibido de esa forma, y no que lo haya recibido directamente, únicamente con la clase, con su profesor, y evaluar si hay una influencia positiva en la utilización de la herramienta o no. Esto lo estoy dando como una idea general, ¿no? El hecho de que pudiese hacerse, ¿no? El hecho de desarrollar una investigación en la cual se pueda comparar, ¿no? El uso de una herramienta tecnológica, si facilita o no los contenidos que se desarrollan habitualmente en la clase, ¿no? Directamente en temas eh, directamente que tengan que ver con el álgebra, ¿no? O con la enseñanza del álgebra. Luego nos dice acá que en la década de los 90 se empezó a desarrollar con fuerza una corriente de investigación que presta atención en otros factores de tipo afectivo, cultural, social, que también mediatizaba la actividad de profesores y estudiantes y por tanto de aprendizaje. Lo mencionó Gates en el año del 2006. Estas investigaciones nos muestran que factores como la raza, según el autor de Ambrosio, en el año 1967, también la cultura, que lo menciona Planas en el 1999, la lengua materna, que lo menciona Gorgorio en el año 2001, la afectividad, por ejemplo, lo menciona Gómez en el 2006, o las políticas educativas que menciona Valero en el año 1998, pueden tener, es decir, todos estos factores que mencionan esos autores pueden tener alguna gran importancia en la actitud y en el comportamiento de los estudiantes ante las matemáticas y en definitiva en los resultados escolares. En este caso, por ejemplo, nosotros, si nos basamos en el caso, por ejemplo, de lo que menciona Gómez en el 2006, en el hecho de la afectividad. Si nos fijamos, hay muchos estudiantes que desde que entran al aula y van a una clase de matemáticas, pues ya sienten un cierto rechazo hacia la disciplina en sí en general, concretamente. Entonces, a veces sacar a esos estudiantes de ese bloqueo, si ellos no sienten agradable la clase de matemáticas, si no les llama la atención o si no hacemos que ellos se interesen en el contenido matemático, pues se dificulta bastante lo que es el aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, son factores que influyen a veces en el rendimiento académico que tienen los estudiantes. A veces, al tener una percepción negativa sobre lo que es la matemática, el estudiante pues se bloquea y tiende a no intentar las cosas. Es decir, a veces es necesario que el estudiante sienta pequeños logros para que pueda, pues, así llegar a tener, digamos, eh, un mayor interés o motivación para el aprendizaje de la matemática. Entonces, aquí nos menciona todos estos elementos de estos autores que son bastante importantes, que podemos pues también profundizar directamente en su influencia con el que es la enseñanza de temas algebraicos. Y luego tenemos lo que es directamente la investigación en didáctica del álgebra. Nos dice que el periodo
inicial de aprendizaje del álgebra se caracteriza por el surgimiento de un lenguaje nuevo para los estudiantes. Si nos fijamos, y lo hemos revisado anteriormente, a veces los estudiantes se comienzan a confundir cuando comienzan a ver el hecho de mezclar números con letras, ¿no? Aunque el número 3, por ejemplo, es un símbolo y la X también es un símbolo. En este caso, él está más acostumbrado a trabajar con el símbolo 3 porque lo asocia con un conjunto de 3 elementos, ¿no? Entonces, no así con la X. Entonces, al encontrarse con un elemento nuevo, a él se le dificulta más el hecho de poder trabajar o utilizarlo, ¿no? Lo cual es una fuente difícil para ellos. Estos tratan de seguir utilizando los métodos aritméticos para resolver problemas, pero sin éxito. Si nos fijamos en el tema que veíamos en la unidad 4, en los errores que se trasladaban de la aritmética al álgebra, bastante se da por esto, porque el estudiante se acostumbró a trabajar tanto con elementos aritméticos, con operaciones cerradas, perdón, que él trata de traspolar, ¿no?, directamente esos elementos al álgebra. Entonces, desarrolla en su cabeza los mismos elementos que desarrollaba de forma aritmética, pero ahora en álgebra, por ejemplo, si tenía 3 más 4x, por ejemplo, él pone que es 7x o pone 7 cuando en realidad en este caso no se puede sumar 4 con 3x, ¿no? Entonces, a veces el desconocimiento total del concepto hace que él opere como que está, en este caso, trabajando de forma aritmética, cuando en realidad ya no se puede trabajar bajo esa premisa, ¿no? Ahora, ¿qué dificultades enfrenta el estudiante? Nos dice que las dificultades de aprendizaje relacionadas con la transición de la aritmética al álgebra se empezaron a estudiar con intensidad hace 30 años, y aunque las investigaciones han producido numerosos avances en ese tema en la actualidad, siguen habiendo cuestiones importantes de investigación relacionadas con nuevas formas de enfocar la cuestión y con nuevos métodos de enseñanza, en especial las relacionados con el uso de la informática, que es lo que les decía, la utilización de herramientas informáticas para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje del álgebra. Obviamente, pues tendríamos que investigar cuáles son esas herramientas, y si alguna nos interesa, pues poder plantear un tema de estudio, siempre y cuando pues tengamos la garantía de que existe base teórica suficiente para poder desarrollarlo. También nos dice que, de acuerdo con el autor Kieran, en el año 2006, los obstáculos clave en el aprendizaje inicial del álgebra y el aprendizaje del uso de las literales y otros símbolos, en especial del signo igual. Nosotros incluso en el capítulo o en la unidad, si no me equivoco, 3, o uno, no sé si en la 1 o en la 3, veíamos lo que es el significado del signo igual. En aritmética a veces pues es una instrucción, ¿no? Podemos incluso identificarlo, interpretarlo como una equivalencia, ¿no? Que no es lo mismo en sí, exactamente igual, pero sí tiene la misma, no tiene la misma representación, pero sí tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, hay diferentes concepciones, en especial en este caso nos dicen del signo igual, y de los conceptos de lo que es incógnita, de lo que es variable y posteriormente de lo que entendemos por parámetros. Entonces, al estudiante se le dificulta el hecho de que nosotros comencemos a agregar más simbología de la que él ya conoce. Entonces, esos son elementos que hay que ir aclarando, este, para no caer en esos problemas. Por ejemplo, aquí vemos que naturalmente estamos acostumbrados a trabajar con los símbolos de los números en aritmética. Después aparece por ahí el porcentaje, aparece pi, sumatorio, infinito, aparecen variables, aparecen operaciones como por ejemplo raíz cuadrada, y ahí no, ahí se va poniendo un poco más compleja la situación, ¿no? Los primeros resultados importantes de investigaciones en este tema consisten en identificar diferentes significados que los estudiantes dan a los literales. Esto lo veíamos en la unidad anterior, en la unidad 4, veíamos las diferentes interpretaciones que los estudiantes daban a la utilización de variables, ¿no? Que a veces, pues, dependiendo del grado de comprensión que los estudiantes tengan sobre el concepto algebraico y del contexto en el cual los estén situando o los estén utilizando, pueden significar que es una letra evaluada, que es una letra como objeto, que es una letra no utilizada, un número generalizado, es una incógnita, es una variable, etcétera. Todos estos elementos son diferentes interpretaciones de lo que es en sí una letra o un símbolo matemático. Esto lo menciona el autor Hart en el año de 1981. Yo les había colocado por acá esta imagen porque a mí me llama la atención que hay muchos estudiantes que
cuando usted les está enseñando ecuaciones lineales, les cuesta bastante. Usted le pone x más x igual a 4, por ejemplo, y no es capaz de resolverle que en ese caso x vale 2, ¿no? Pero si usted le pone pera más pera igual a 4 en Facebook, ahí sí pone la respuesta y le sale bien, ¿no? Entonces, nos llama la atención que a veces la interpretación eh, del símbolo que nosotros damos como docentes, el hecho de utilizar la x como una variable, un símbolo, en este caso está utilizando un objeto que es una manzana. Entonces, por eso, digamos, a veces que facilita utilizarlo como objeto y no como variable o como letra. Entonces, depende de la interpretación que se dé. A veces así facilitamos el hecho de que el estudiante lo pueda entender de una mejor manera. Por eso aquí el autor nos menciona esto, ¿no? De la forma en que él interprete el objeto matemático, así es como se le puede facilitar o dificultar el hecho de aprenderlo, ¿no? También nos dice que desde el comienzo el uso de ordenadores en la enseñanza de las matemáticas escolares ha habido una infinidad de investigaciones que han explorado diferentes formas de enseñanza, sus ventajas e inconvenientes en los distintos entornos presentes en las cuales en cada momento, como en el lenguaje de la programación. Por ejemplo, en el caso de BASIC, de Logo y otras aplicaciones, por ejemplo, la utilización de hojas de cálculo o más recientemente programas de álgebra simbólica, por ejemplo, el CAS, que lo podemos pues utilizar directamente en GeoGebra, ¿no? Por ahí lo tenemos, calculadoras y ordenadores. Y ahí finaliza lo que es en sí lo que es la investigación directamente de la didáctica del álgebra. Ahí hemos repasado algunos de los elementos más llamativos, ¿no? Que tiene esta área, ¿no? Para que así ustedes se vayan haciendo también pues una idea de qué pueden investigar. Tenemos también las investigaciones provenientes de la tecnología. En este caso nos dice que durante muchos años se ha considerado que aprender a usar una calculadora, un ordenador y un software era requisito para el que había que dedicar tiempo hasta que los estudiantes lograban suficiente dominio. Sin embargo, las investigaciones recientes desarrolladas en Francia en la década de 1990 han mostrado que el proceso de aprendizaje del uso de calculadoras, ordenadores y software tiene influencia en cómo los estudiantes lo usan durante la relación de actividades. El marco teórico que se fundamenta en estas investigaciones es la teoría de la génesis instrumental. Pero, ¿qué es en sí lo que es la génesis instrumental? Vamos a ver por acá. Nos dice que la génesis instrumental distingue entre los conceptos de artefacto, que es visto el artefacto como un utensilio físico utilizado como calculadora y ordenadores. Por ejemplo, el hecho de tener una computadora físicamente, eso es un artefacto. Ahora, es un instrumento cuando yo ya utilizo con un fin determinado ese artefacto. Por eso nos dice acá que el instrumento es una construcción mental hecha por un estudiante sobre un artefacto que incluye elaboraciones creadas por el estudiante sobre qué y cómo hacer operaciones con él. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la historia de cómo se creó lo que es GeoGebra. En sí, GeoGebra nace como una calculadora. Inicialmente se pensaba, o los creadores de GeoGebra pensaban en la aplicación como una simple calculadora. A medida fueron profundizando más, pues agregándole herramientas, agregándole elementos, fueron cambiando a graficadora, ya no solo era una calculadora, sino que ahora graficaba. Después agregaron lo que son la utilización de hojas de cálculo, agregaron CAS, y al final tenemos toda una herramienta que en sí, pues, usuarios pueden utilizar para ir generando sus propios recursos didácticos de enseñanza. Es decir, un instrumento este, en este caso, es un artefacto que el estudiante moldea con su propio conocimiento para generar elementos que tal vez ese artefacto no pudo generar por sí solo, es decir, o tal vez no fue pensado para utilizarlo de esa forma, pero funciona para lo que en este caso es la enseñanza. Entonces, si un utensilio o un artefacto usted lo utiliza de una forma de que bajo su propio conocimiento usted genera algún elemento que facilite un proceso de aprendizaje, en este caso, ya está instrumentalizando lo que es ese artefacto. Y los conceptos de, en este caso, instrumentalización e instrumentalización surgieron, ¿no? Y aquí lo definen, ¿no? Que es básicamente lo que les mencionaba. Instrumentalización dice que durante el proceso de instrumentalización el estudiante todavía no sabe bien cómo puede
o no interactuar con el artefacto que está utilizando, lo cual hace que sea el artefacto el que impone al usuario ciertas limitaciones de uso. Es decir, el estudiante no está totalmente familiarizado con el artefacto y solo lo está utilizando bajo las funciones que el instrumento le permite. Hasta ese momento, solo se está utilizando como instrumento. Después dice, empieza el proceso de instrumentalización, es decir, cuando el estudiante adquiere cierto grado de destrezas en el uso, es decir, cuando comienza a ver qué elementos puede utilizar para desarrollar qué otros factores, ¿no? Y este se convierte en un instrumento. Ahora el estudiante consigue dominar el artefacto e incluso hacer con él cosas para las que al principio no se había diseñado. Es decir, el estudiante es capaz, en este caso, de crear elementos nuevos que para los cuales este instrumento no había sido pensado o diseñado, ¿no? Y con eso finaliza lo que es el contenido de este día. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. No sé si hay alguna consulta. No, licenciado, gracias. Bien, no sé si quieren que les comparta el documento que les mostré en Word de los temas, o si hicieron alguna captura, o si ya tienen alguna idea de qué tema desean investigar. Yo aún Muéstralo, no, por favor, sí, pues. Hola. Que si lo puede mostrar, está bien, porque me quedé un momento que no escuchaba nada. Vaya, se los voy a mostrar por acá si desean realizar alguna captura. Recuerden que esos temas solo son pues algunas sugerencias para que ustedes puedan ir viendo las perspectivas que pueden tomar. Por ahí, no sé si lo logran visualizar ya. Sí, sí, gracias. Ok. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Si ya tienen con quién van a trabajar, si ya comenzaron a buscar algún elemento, alguna información de algún tema que les interese. Recordemos que de los temas que ustedes pueden buscar, deben de garantizar que existan al menos algunas 8 fuentes bibliográficas de las cuales ustedes puedan echar mano para realizar lo que es la revisión de la literatura existente, para que así pues no tengamos dificultades a la hora de elaborar lo que es el marco teórico, ¿no? O el marco de referencia. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, si no, pues quedaríamos hasta acá. Le podemos enviar al WhatsApp la persona con la que vamos a trabajar. Sí, sí, de hecho, si gustan, yo voy a ir formando una tablita para tener aquí este, los grupos que se vayan formando y así pues llevar un control más detallado sobre con quién van trabajando, así para tenerlo más a la mano. Ahí puede ser en WhatsApp o puede ser también a través del correo electrónico, ahí pues también lo pueden hacer de esa forma. a grosso modo, licenciado, ¿cuántos somos? Creo que están inscritos 12, 12. Ah, ok. pero creo que de los 12 solo creo que 10 presentaron la primera actividad y creo que 8 la segunda. Entonces, no sé qué pasará con el resto de compañeros, pero la idea es que trabajen de forma individual o en pareja, que es la otra opción que tenemos. De acuerdo, licenciado. Perfecto. Sin más que agregar, entonces nos quedamos acá. Les deseo una feliz noche. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pues recuerden que ahí estoy a disposición a través de los diferentes medios habilitados que tenemos en plataforma, en correo institucional y pues también tenemos ahí el grupo de WhatsApp. Entonces les deseo una feliz noche y feliz domingo.
Gracias, licenciado. Igual, óigame, solo preguntarle, Gracias. Sí, aún no, perdón, sí, aún nos quedan 2 fines de semana. sí, Ah, ok. sí. Y antes de que me olvide, esta semana vamos a programar la sesión que tenemos pendiente del sábado pasado. Como fue Día del Padre, no la pudimos desarrollar. No sé qué día les parece bien que la llevemos a cabo. El único día que yo no puedo es el jueves y viernes. Y ahí lunes, martes, miércoles, creo que sí podemos. Si fuera tipo 9, cualquier día, licenciado. Sí, por mí no habría problema. Solo ahí me dicen ustedes. eh, yo tampoco a ese horario, no, después de las 8 no tengo dificultades. Pero si gustan, les mando la encuesta ahí a través del grupo de WhatsApp y pues ahí decidimos. Está bien, licenciado. Buenas noches. Perfecto, buenas noches.